Bueno, Victoria, somos casi 20. Yo, si quieres, os avisamos que vamos a grabar la webinar para posteriormente poder enviárosla. Y bueno, vamos a empezar. Primero de todo, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir en esta webinar. Como sabéis, hablaremos de dos normas en materia de igualdad que afectan a todas las empresas. Y bueno, yo soy Ana Salazar, estoy a cargo de la comunicación de ASEM y esta sesión informativa está a manos de Victoria Arnedo, abogada especialista en compliance laboral de nuestro despacho ASEM BCN en Aminac, y además también contamos con presencia de Factorial. Esta sesión tiene una estimación de 45 minutos con un espacio posterior para posibles dudas que puedan ir surgiendo. Recordamos de no activar micros y en caso de duda las vais dejando en el chat y al final de la webinar contestaremos todas las que podamos. A todo ello, damos paso a Victoria y muchísimas gracias otra vez por la asistencia. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los asistentes a esta sesión formativa y también, por supuesto, a Factorial por ser el organizador de la misma. En segundo lugar, bueno, ya me ha presentado mi compañera Ana. Yo soy abogada, pertenezco al área de Derecho Laboral y soy la persona que se encarga del cumplimiento normativo. A través de esta charla, que tampoco va a ser muy extensa porque no disponemos de demasiado tiempo y tenemos que ver dos documentos que son, bueno, pues que tienen su enjundia, lo que voy a intentar es abordar los elementos esenciales de dos normas que en materia de igualdad obligan a todas las empresas a su cumplimiento. A través de estas dos normas vamos a intentar que las empresas conozcan si en el seno de su organización existe igualdad retributiva entre las percepciones que perciben los hombres y las mujeres y si se disponen de las medidas suficientes para prevenir los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo y, en el caso de que se produzcan, saber si disponemos de los protocolos suficientes para atajar estas situaciones de manera rápida y eficiente. Legalmente se va a entender que las empresas están cumpliendo con estas obligaciones cuando tengan dos documentos, que será el registro retributivo y los protocolos para la prevención y contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Otro objetivo que tenemos en esta charla es, bueno, yo sé que muchos de los asistentes que están aquí lo que hacen es gestionar empresas propias o ajenas desde determinados departamentos, como puede ser recursos recursos humanos o administración. Lo que yo voy a intentar es que conozcáis los elementos esenciales de estas normas para que podáis entender las necesidades de vuestras empresas y las orientéis de la mejor manera posible, correctamente, en el cumplimiento normativo. Bien, yo he fijado un guión sobre los puntos que me parecen más interesantes en relación al registro retributivo, que es el primero de los documentos que vamos a abordar. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es un registro retributivo? A rasgos generales. ¿Qué empresas están obligadas a disponer de este documento y desde cuánto? El contenido que tiene que tener este documento una vez ha sido elaborado, es decir, cuando ya se lo vas a entregar al cliente. También vamos a ver cómo se elaboran estos documentos, los procedimientos, la duración y vigencia que tienen y luego vamos a abordar algunas preguntas que son teórico-prácticas, pero que surgen cuando el profesional se sienta delante del ordenador y tiene que llevarlo a cabo. Entonces, vamos a pasar. Bueno, antes de nada, bueno, como ya os he dicho, soy abogada. Todo el mundo sabe que los abogados tenemos obsesión por referenciar siempre las normas sobre las que vamos a tratar. Entonces, yo, honrando mi profesión, me vais a permitir brevemente que referencie el marco normativo. Como sabemos, las normas en materia de igualdad actualmente son muy profusas y cada día casi se publican nuevas. Yo lo que voy a referenciar aquí son las tres normas que me parecen que son necesarias para poder hacer este documento. En primer lugar, tendremos la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En segundo lugar, tenemos el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo. Y en tercer lugar, tenemos el Real Decreto 902/2020 de 13 de marzo que regula la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Bien, vamos a pasar ya a ver en qué consiste qué es un documento de registro retributivo. Bueno, pues un documento de registro retributivo es un documento en el que contiene toda la información salarial de una empresa y además está referido a un periodo temporal concreto, que es el año natural. Esta información retributiva que tiene que contener la tenemos que volcar de forma detallada y por separado. Y tiene que tener todas las retribuciones reales que ha percibido tanto los hombres como las mujeres que forman parte de la plantilla en el año natural de referencia. Veréis que entre paréntesis he puesto reales. Reales es porque tenemos que volcar solamente las que hayan percibido, con independencia del momento en que se haya generado su devengo. Y si las tendrían que haber percibido, pero por lo que sea no han podido percibirlas, no las tenemos que hacer constar. Más características de este documento. Bueno, pues que es un documento cuantitativo porque vamos a tratar cantidades y es no nominativo. Es decir, lo que se trata, bueno, en estos documentos no puede aparecer ni el DNI ni el nombre ni los apellidos de los trabajadores, por supuesto. Pero lo que se trata es, sobre todo, de disociar datos. Es decir, tenemos que conseguir que no haya ningún tipo de nexo de unión entre una retribución y el trabajador concreto que la percibe. ¿Cuál es la finalidad del registro retributivo a grandes rasgos? Pues la finalidad es garantizar la transparencia de las retribuciones de manera fiel y actualizada. Y además, esto se va a conseguir a través de un análisis de los datos promediados y desglosados, que posteriormente trataremos qué significan datos promediados y desglosados. Bien, ¿para qué queremos hacer esto? Pues al final lo queremos hacer porque necesitamos saber si en nuestra empresa existe un equilibrio salarial. Es decir, saber si después de hacer los cálculos apropiados existen brechas salariales. Y si existen brechas salariales, que es el desequilibrio entre lo que cobra un colectivo y otro en puestos de igual valor, si existen estas brechas, ¿qué tenemos que hacer? Pues fijar medidas correctoras, que vamos a llamar acciones positivas, que es un conjunto de políticas que persiguen la finalidad de minorar o corregir, total o parcialmente, estas brechas. Bueno, vamos a ver desde cuándo está vigente esta obligación y a qué empresas afecta. Bueno, pues esta obligación se introdujo con el Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo. Por tanto, está vigente desde el 2019, pero se ha ido aplicando a las empresas de manera gradual. A lo que a nosotros nos interesa en este momento, es decir, que desde el 14 de abril del 2021, cuando se publicó el Real Decreto 902/2020, esta obligación se ha hecho extensiva a todas las empresas. Y cuando digo todas las empresas, significa todas las empresas. Por tanto, va a ser independiente el número de personas trabajadoras que tenga la empresa. A partir de una única persona trabajadora por cuenta ajena, tendrá que tener un registro retributivo. También va a dar igual la composición de su plantilla. Va a dar igual que en nuestra empresa solamente trabajen hombres, solamente trabajen mujeres o tengamos trabajadores de ambos sexos. Y, por supuesto, tampoco va a tener ningún tipo de incidencia si la forma societaria que pueda adoptar la empresa. Va a ser aplicable a SLs, SA, SLU, también a las administraciones públicas y, por supuesto, también a trabajadores autónomos siempre que tengan a su cargo trabajadores por cuenta ajena. Bien, vamos a ver el contenido del registro retributivo. En este punto lo que voy a intentar es explicar cuál es la información que debemos volcar en un informe una vez tenemos hecho ya los cálculos y cómo vamos a llegar a estos cálculos. Lo voy a explicar más teóricamente que práctica porque obviamente no estamos mirando las herramientas. Pero bueno, el registro retributivo debe contener la media aritmética y la mediana de los valores medios de las retribuciones percibidas por las personas trabajadoras de la plantilla. Vale.
Estos valores medios, esta mediana y esta aritmética, perdón, y esta media aritmética y esta mediana, se van a conseguir porque vamos a tratar todos los datos referidos a los grandes bloques retributivos que normalmente conforman las estructuras salariales de las empresas, que va a ser, y además la ley lo dice expresamente, tiene que ser el salario base, tiene que ser también los complementos salariales y, por supuesto, los complementos extrasalariales. Pero bueno, pero quiero aclarar que no vale con coger toda la información económica de un bloque y volcarla. Toda la información económica, no. La ley lo que te dice es, oiga, usted me tiene que decir cuánto cobra cada trabajador en cada uno de estos bloques. Pero además quiero que estos bloques usted me los concrete por partidas salariales. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. El salario base se va a componer de lo que son las 12 pagas más las 2 pagas extras. Por tanto, yo tendré que poner en un lado lo que son las 12 pagas, el importe correspondiente a este, y en otro lo que son las 2 pagas extras. Bueno, yo tengo que decir que aquí estamos casi en un ambiente entre amigos y yo en este caso concreto, cuando los hago, porque considero que está bien lo que hago, en este punto lo pongo junto. Pero bueno, me voy a ir a los complementos salariales porque aquí sí que lo hago como está explicando la ley. Los complementos salariales es lo mismo. Pongamos, porque yo soy de letras, vamos a poner un ejemplo que sea muy sencillo, que tengo un único trabajador en una empresa y ese trabajador cobra 3.000 euros en complementos salariales. Y cada complemento salarial son 1.000 euros. Pues yo tendré que decir, por ejemplo, 1.000 euros a plus antigüedad, 1.000 euros a cuenta convenio y 1.000 euros de productividad. ¿Eh? Una vez ya tenga diseñado todo mi cuadro Excel y tenga todos los importes por todos los trabajadores preparados, bueno, perdón, antes de saltar quiero hacer una aclaración. Y volviendo atrás, la ley te habla de estos 3 bloques retributivos, pero la realidad es que las herramientas que facilita el Ministerio de Trabajo y de Economía Social y la Generalitat de Cataluña a efectos de poder realizar estos cálculos añaden y de manera concreta y por separado dos pestañas más o 2 bloques más, que son las percepciones variables y las retribuciones por horas extraordinarias y beneficios sociales. Y va a dar igual que los recibas en especie o a través o dinerariamente. Lo vas a tener que hacer constar igualmente y por separado, no dentro de los bloques grandes de la naturaleza salarial de cada uno, sino por separado. Y ahora que ya salto a lo que iba a contar a continuación. Una vez ya tenemos organizado todos los importes retributivos, lo que tenemos que hacer es pasar al siguiente filtro, que va a ser, vamos a confrontarlos en primer lugar por sexo, y ahí ya vamos a obtener una serie de datos y, en segundo lugar, por sexo y además por cualquier fórmula de clasificación profesional que pertenezca a los sistemas de la empresa. Esto va a poder ser desde el nivel profesional, grupos de cotización, puestos de trabajo, valoración de puestos de trabajo, el que consideremos oportuno. Ahora, esto no se puede coger a la ligera porque va a tener una incidencia real. Y esto es, aquí lo que hay que hacer es estudiar la morfología de la empresa. Y una vez tengamos estudiada la morfología de la empresa, saber cuál es el elemento de contraposición que nos va a interesar coger a nosotros. ¿Por qué? Porque esos elementos de contraposición van a marcar cómo se van a formular los grupos que luego yo voy a contraponer. Y esto tendrá una incidencia a la hora de que las brechas que puedan surgir sean más acentuadas o menos. Por eso es importante hacerlo pues sabiendo lo que uno hace y el por qué lo hace. Vale, una cosa que quería decir. Yo he dicho que se tienen que calcular los valores, la media aritmética y la mediana. Todos los registros retributivos que se hicieron bajo la órbita del Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo solamente tienen calculada la media aritmética, porque no es hasta que se promulga el Real Decreto 902 cuando se obliga también a introducir las medianas. Es por eso que me interesa decir en este momento que las empresas que tengan registros retributivos anteriores tendrán que modificarlos añadiendo también las medianas. Bueno,
no sé si todo el mundo sabe lo que es una media y una mediana, pero entiendo que para poder comprender correctamente qué es un registro retributivo, pues tienen que entender también qué es una media y una mediana. Así que lo voy a explicar también de una manera bastante sencilla. Nosotros cuando queremos hallar la media, por ejemplo, vamos a poner la media del salario base. Yo lo que tengo que hacer es coger todas las retribuciones por ejemplo, de todos los hombres que conforman la plantilla, sumarlas entre sí y dividirlas entre el número de hombres que yo tengo. Y yo tendré ahí un valor promediado. Lo mismo haré con las mujeres. Las cogeré todas las retribuciones, las sumaré entre sí y las dividiré por el número de mujeres trabajadoras que tengan la plantilla. Y tendré otro valor promediado. Con esos dos valores promediados son con los que yo voy a trabajar y voy a obtener las brechas y todos los cálculos del registro retributivo. Respecto de la mediana, lo que cogemos también, siempre segregando por sexo, yo voy a coger todos los importes relativos al salario base de los trabajadores. Y lo que voy a hacer será ordenarlos de mayor a menor. ¿eh? Y entonces lo que haré es cogeré el salario del medio. No cogeré el que más cobra ni el que menos. Cogeré el que resulte más representativo a la realidad de lo que están cobrando los trabajadores. ¿Qué puede suceder? Pues puede suceder que la empresa tenga una plantilla impar, con lo cual eso pues, será fácil. Y voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos 7 trabajadores. Pues yo haré 7, 6, 5, cogeré el salario del 4. 3, 2, 1. ¿Qué puede pasar cuando tengo una plantilla par? Es decir, tengo 8 trabajadores. Pues lo que haré será sumar los dos salarios que se encuentran en el medio, los sumaré entre ellos y lo dividiré entre 2. Y trabajaré con ese importe. Al final, se trata de que tras los cálculos promediados y desglosados y confrontados por cualquier tipo de sistema de clasificación profesional, yo sepa si en mi empresa existen brechas salariales o si está en equilibrio. Y a raíz, bueno, y como continuación de lo que estamos diciendo, voy a pasar a la siguiente diapositiva, perdonad porque veo que no las estoy actualizando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Debo justificar las brechas salariales que puedan surgir? Bueno, con la ley en la mano, la ley lo que te dice es, oiga, usted solamente va a tener la obligación de justificar las brechas cuando su plantilla sea de 50 personas trabajadoras o más y cuando la brecha alcance el 25% o más de desigualdad o desequilibrio. Es decir, 25% o más tendrás que justificarla. Vale, esto es lo que te dice, por tanto, todas las empresas que no lleguen al umbral de tener 50 personas trabajadoras por cuenta ajena no tienen que realizar ningún tipo de justificación sobre las brechas que surjan. Lo que pasa es que esto es un poco extraño, que tú tengas una brecha en tu organización de, no sé, del 40% de un salario sobre otro y no tengas que decir nada. Bueno, se ha publicado una guía para la aplicación de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, elaborada por la Generalitat de Cataluña en colaboración con agentes sociales que tienen peso importante, como puede ser la UGT, Comisiones Obreras, Foment del Treball Nacional y PIMEC, que lo que te dicen es, oiga, usted a lo mejor no tiene la obligación de justificar la brecha, pero sí que tiene la obligación de aplicar medidas correctoras que hagan que esta brecha se elimine o desaparezca o se minore. Por tanto, al final vamos a tener que justificarlo, porque si uno no sabe de dónde sale el origen de la brecha, ¿cómo va a poder aplicar ningún tipo de política? Por tanto, yo os estoy diciendo lo que dice la ley. Todavía no tenemos suficientes sentencias, bueno, ni sentencias ni resoluciones de la autoridad laboral, sabiendo cómo van a sancionar o cuáles van a ser los criterios de aplicación a la hora de entender que un registro retributivo está bien elaborado o no. Pero mi consejo es que siempre se justifiquen las brechas superiores al 25%, incluso en empresas que no lleguen al umbral de los 50 trabajadores. También quiero decir, porque creo que en esto se arma un poquito de follón la gente, las brechas pueden arrojar 3 tipos de resultados. Uno, 0%. Ideal, nuestra empresa está en paz, tiene un equilibrio salarial y es perfecta. Bueno, esto pasa algunas veces, pero no todas. Lo que puede pasar es que la brecha arroje resultados positivos.
Si arroja resultados positivos, quiere decir que las mujeres están en desventaja, que están cobrando un tanto por ciento menos que los hombres por realizar tareas similares. Pero también puede pasar que la brecha arroje resultados negativos. Y eso, cuando arrojan resultados negativos, lo que pasa es que los hombres están en desventaja y que están cobrando un tanto por ciento menos que las mujeres que están realizando un mismo trabajo que él o muy similar. Por tanto, esto no va de vamos a buscar una igualdad retributiva y que las mujeres cobren lo mismo más. Esto va de vamos a buscar una igualdad retributiva y que todo el mundo que conforma parte de nuestra plantilla cobre lo mismo o similar, porque luego están las horquillas, obviamente, porque no todos los trabajadores son igual de productivos, pero que a igual puesto de trabajo haya una retribución muy similar. Bien, vamos a ver. Cuando nosotros nos sentamos delante del ordenador y decimos, vamos a hacer un registro retributivo, nos tiene que saltar la primera duda. Tengo que saber si para la empresa que yo estoy trabajando tiene representación legal de los trabajadores o no la tiene. Porque si tiene representación legal de los trabajadores, estaremos en una situación. Y si no la tiene, estaremos en otra. Si tiene representación legal de los trabajadores, yo tengo la obligación, como empresa, de poner en su conocimiento que voy a empezar a hacer un registro retributivo. Y tengo la obligación de hacerlo además con una antelación de 10 días. Esta consulta y antelación también aplica cuando voy a hacer una modificación sustancial cuando voy a hacer una modificación en el registro retributivo. ¿Y cuándo haré una modificación? Pues cuando se produzcan alteraciones sustanciales en alguno de los puntos que tengan sustantividad. Por ejemplo, pues entenderé que hay carácter sustancial cuando se altere. Relativo a las retribuciones, pues haya una revisión salarial, un descuelgue salarial, bueno, cosas así. De la plantilla, pues cuando hay una reestructuración, bien por medio de un ERE, bien por medio de un ERTE, cuando hay una subrogación empresarial, cuando haya una sucesión de empresa. Y de la clasificación profesional, pues decimos lo mismo. Oye, puede pasar que un convenio se cambie completamente y cambie su sistema de clasificación y, por tanto, nos desbarajuste todo. Tengamos que volver a ajustarlo. También puede pasar que una empresa haga una valoración de puestos de trabajo y se dé cuenta que, oye, que tiene que organizarse de otra manera. En estos casos tendrá que modificarse. Bien, vamos a ver. Supuesto específico. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un grupo de empresas? Un segundín. La ley lo que dice es, yo necesito un registro retributivo por cada una de las empresas y por la totalidad de su plantilla. Por tanto, deberíamos hacer un único registro retributivo con toda la gente. Lo que pasa es que muchas veces, podemos encontrarnos con la suerte de que es una empresa que tiene, nosotros vamos a entender que es una única empresa cuando tiene un CIF. Por tanto, toda empresa que opere bajo un único CIF tendrá que tener un único registro retributivo. ¿Qué nos puede ocurrir? Pues que empresas que incluso no son grupos de empresas, simplemente tienen varios puestos, varios centros de trabajo, puede pasarnos que tengamos una empresa con 2 centros de trabajo que desarrollan la misma actividad y le es aplicable el mismo convenio colectivo. Vale, muy bien. Pero puede ser que una esté en Madrid y otra esté en Barcelona. Pues los convenios colectivos seguramente no van a ser exactamente iguales. Por tanto, nos van a surgir brechas. Pero es que puede ser que haya empresas que tengan 2 centros o un único centro de trabajo en el que se apliquen 2 convenios colectivos. Por ejemplo, la empresa de la construcción, que suele tener contratados ingenieros, suele tener contratados arquitectos, pero es que también suele tener contratado al personal, a los operarios. Por tanto, si lo que hacemos es una pelota, lo juntamos todo y analizamos los datos en su conjunto, nos van a salir unas brechas que van a ser, es que no se van a poder justificar. Por eso, nosotros lo que recomendamos es, nosotros vamos a hacer un documento global como nos pide la ley, pero luego vamos a examinar convenio por convenio y vamos a comparar lo que es comparable entre sí. Las personas que realizan un trabajo bajo una órbita de un convenio las compararemos y las otras las compararemos. Y compararemos las brechas que nos surgen con las que se han evidenciado en el documento principal. Y seguramente las vamos a conseguir reducir, porque es muy importante poder reducir una brecha. O sea,
reducir o justificar más que reducir. Porque no pasa nada porque en tu empresa surjan brechas, siempre y cuando las puedas justificar. Pero cuando no las puedes justificar, lo que se entiende es que es indicio de que la empresa está aplicando políticas discriminatorias o sexistas. Y eso es muy grave porque ya veremos que esto puede comportar sanciones económicas. Duración y vigencia del registro retributivo. Bueno, el registro retributivo ya hemos dicho que hace referencia a un espacio temporal que es el año natural. Por tanto, la vigencia será del año natural y además tiene que abarcar del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. Cada año tendremos que hacer un nuevo registro retributivo, incluso cuando las condiciones retributivas y de nuestra plantilla y todo sean similares. Estamos en la obligación de realizarlo. Bien. Antes de entrar en el acceso a la información del registro, quiero hacer una puntualización porque aquí veo que la gente muchas veces no tiene claro y nos preguntan qué personal debe incluirse en los registros retributivos. El personal que debe incluirse en los registros retributivos es todas las personas que durante el año de referencia hayan prestado servicio para la empresa a través de un contrato, bueno, trabajadores por cuenta ajena. Es muy importante que entendáis que en estos registros tienen que aparecer los directivos y los altos cargos, aunque estén unidos a la empresa por relaciones laborales especiales. Y lo dice el artículo 5 del Real Decreto 902. O sea, lo dice concretamente, tienen que entrar. Luego ya nos encargaremos de disociar los datos, pero tienen que aparecer. También me he dado cuenta que también nos liamos a veces con: oye, yo tengo personas que me han cedidas de una ETT, ¿tienen que estar incluidas a efectos de registro retributivo? No, no tienen que estar incluidas. Se van a incluir cuando la ETT haga su registro retributivo. Otra cosa distinta sería planes de igualdad, pero esto lo haremos en otra webinar porque es mucho más extenso. Y luego las personas, las TRADE, trabajadores autónomos económicamente dependientes. Estos son trabajadores autónomos, por tanto no van a entrar en el registro retributivo de la empresa de la que dependan económicamente. Vamos a llegar, y perdonad que vaya rápido, pero es que el tiempo apremia y todavía tenemos que ver también los protocolos. Acceso al registro retributivo. ¿Quién va a tener capacidad de acceder a los datos? Pues aquí también nos tenemos que plantear que van a ser dos situaciones distintas en función de si la empresa tiene representante legal de los trabajadores o no. Si tiene representante legal de los trabajadores, las personas trabajadoras accederán a él a través de la RLT. La RLT tiene la capacidad de acceder al documento íntegro, a conocer todos los datos. Y también tiene la obligación de guardar confidencialidad sobre estos datos. Si no tenemos RLT, como trabajadores y trabajadoras, también podemos acceder a este documento. Ahora, no nos van a proporcionar los datos íntegros. Lo que van a hacer es darnos, ofrecernos conocer lo que son las diferencias porcentuales, es decir, las brechas que hayan podido surgir en cada una de las partidas. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Yo he hecho aquí, bueno, nosotros al final nos dedicamos, entre otras cosas, a realizar registros retributivos para otras empresas y al final la práctica y un poco la experiencia de lo que nos va pasando nos ha llevado a entender que, en nuestra opinión, los informes retributivos tienen que tener cara y ojos y además tienen que tener unos puntos claves para que sean contundentes y que si nos vemos en la necesidad de tener que ir ante la inspección de trabajo a explicar las cosas, pues podamos hacerlo con solvencia. Entonces, entendemos que en primero de todo hay que analizar la morfología de la empresa. Tenemos que saber el número de trabajadores que tiene, número de centros y número de convenios. Y también tenemos que personalizar las fórmulas adecuadas para conformar los grupos de trabajo, los grupos profesionales. Esto es lo que os he explicado antes respecto de elegir si son niveles profesionales, áreas, grupos, categorías, valoración de puestos de trabajo, lo que sea. Pero tenemos que hacerlo con criterio. Justificar y explicar las brechas que vayan apareciendo y que sean superiores a 25%, aunque sean empresas que no lleguen al umbral de los 50 trabajadores. Es muy importante porque tendremos que aplicar las medidas correctoras. Tenemos que presentar conclusiones y, por último, tenemos que proponer acciones positivas, las medidas correctoras, que van a hacer que esta brecha desaparezca, si no inmediatamente, a medio plazo. También cabe
aquí quiero añadir una cosa. Es muy importante fijar medidas que sean realistas. No podemos gravar a las empresas con obras faraónicas, porque entonces se pone y no se cumple. Y es mucho peor ponerlo y no cumplirlo que no poner nada. Bueno, aquí he fijado algunas de las medidas de acción positivas para que entendáis un poquito en qué consisten estas políticas. Se trata de eliminar las discriminaciones, compensar a través de estas políticas al colectivo que se haya visto perjudicado y luego fomentar buenas dinámicas a la plantilla, ¿no? Crear una política de empresa potente. Bueno, no importa. Estas políticas pueden ir desde fomentar la contratación del colectivo que esté infrarrepresentado a través de políticas de lenguaje inclusivo y no sexista, también promover la promoción profesional a través de criterios objetivos, que posibilitar que toda la plantilla, sean hombres o mujeres, puedan formarse con las mismas condiciones y bajo los mismos parámetros, en fin. Lograr al final una igualdad que se refleje luego en la igualdad retributiva. Bueno, si después de todo lo que he dicho hay gente que está aquí presente y piensa que no tiene que cumplir con esta obligación, simplemente quiero decirles que están equivocadas, que tienen que cumplir con esta obligación, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. Y que en el caso de no cumplir, esto puede comportar sanciones económicas. Las sanciones económicas pueden ir desde los 626 hasta los 6.250 euros y quiero decir que el Real Decreto 6/2019 modificó el artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para poder sancionar a las empresas. Por tanto, es importantísimo que las empresas tomen conciencia de este tipo de normas y desde el Departamento de Cumplimiento Normativo de ASEM, por supuesto, restamos a la disposición para poder ayudar bien en la elaboración del registro, bien en realizarla nosotros mismos, a todas las empresas que lo necesiten. Bueno, no sé no sé si la gente todavía sigue despierta en este momento o ya su ánimo ha decaído, pero os tengo que comentar que ahora vamos a hablar de la segunda de las obligaciones que tenemos en materia de igualdad, que es disponer de un protocolo para la prevención y actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Bien, el marco normativo es similar al que hemos nombrado. Ley Orgánica 3/2007, Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, pero vamos a cambiar el Real Decreto. El Real Decreto va a ser 901/2020 de 13 de octubre y será para la regulación de los planes de igualdad y su registro. Bien. En primer lugar, creo importante, bueno, también quiero hacer una puntualización. Este tipo de protocolos se tienen que elaborar en todas las empresas, y ya estoy adelantando información, tengan más de 50 trabajadores o no llegue a ese umbral. Lo que pasa es que los procedimientos para elaborarlos e implementarlos será distinto, porque en un caso se hará extramuros de los planes de igualdad y en otro caso se hará dentro de los planes de igualdad y se tendrán que llevar a cabo a través de unos trámites concretos. Nosotros ahora vamos a ver lo que son la elaboración de los registros, la elaboración de los protocolos. Voy a decir protocolos, siempre me voy a referir a protocolos para la prevención y actuación contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo, pero para economía voy a llamarles los protocolos. Nosotros aquí vamos a estudiar los protocolos o vamos a ver los protocolos para empresas que no llegan al umbral de 50 trabajadores, es decir, extramuros de los planes de igualdad. Bien, en primer lugar vamos a ver, disculpad, bien. Vamos a ver lo que es, vamos a hacer una aproximación a lo que es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual y que tenga por propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y lograr un ambiente para ella denigrante, intimidante u hostil. A modo de ejemplo, se puede considerar que es acoso sexual, pues hacer miradas lascivas al cuerpo de un compañero o compañera, hacer gestos obscenos, difundir rumores o preguntar o explicar detalles sobre la vida sexual y las preferencias sexuales de alguien,
a hacer comentarios groseros sobre el cuerpo o la apariencia física de alguien y, bueno, todo tipo, bueno, pues de aquí en adelante os podéis imaginar. Es importante saber que para que se produzca un acoso sexual no es necesario que éste se lleve a cabo de manera sistemática o reiterada, es decir, tiene suficiente contundencia para que con una sola vez que suceda sea suficiente para que se haya producido. Los tipos de acoso sexual pueden ser acoso horizontal, es decir, se produce entre compañeros que están en una misma posición, puede ser acoso vertical, es decir, se puede producir de un mando a un subordinado, pero este acoso vertical también puede ser vertical ascendente o vertical descendente. Será vertical ascendente cuando el subordinado es el que acosa al mando superior y será vertical descendente cuando es el mando superior el que acosa al subordinado. El acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento no deseado por la víctima realizado en función del sexo y en atención al acceso a un trabajo remunerado, a la promoción en el puesto de trabajo o a la promoción en la formación, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crearle un ambiente hostil, indigno o denigrante. Aquí hay una diferencia con el anterior. En el anterior no necesitamos que hubiese una conducta sistemática o reiterada. Aquí sí. Si pasa una única vez, a lo mejor no se considera acoso. Se considera otras cosas. Un conflicto podremos calificarlo de otra manera, porque obviamente se produce y hay que castigarlo, pero seguramente no será un acoso. A modo de ejemplo, utilizar el humor sexista, tener actitudes condescendentes o paternalistas por razón de sexo o ignorar aportaciones, comentarios o acciones de una persona por razón de su sexo. Vale, un ejemplo claro de el acoso por razón de sexo es cuando hay una mujer, por ejemplo, que es conductora de autobuses y hay alguien que le dice mujer al volante, peligro constante. Esto es un acoso por razón de sexo. También tengo que decir que el acto de condicionar un derecho o una expectativa del derecho al acceso de favores sexuales se considera un acoso sexual, un acoso por razón de sexo y un acoso discriminatorio. Bien, vamos a ver. ¿Qué es un protocolo para la prevención y actuación contra el acoso? Bueno, un protocolo es un conjunto de medidas y políticas que debe adoptar una empresa con una doble finalidad. Una finalidad preventiva. Se trata de evitar a toda costa que estas situaciones sucedan en el seno de nuestra empresa y poder mantener un entorno laboral sano y libre de este tipo de actuaciones. Y correctoras. Bueno, si no lo hemos conseguido, se trata de implementar las medidas que consigan atajar esta situación de una manera rápida y eficiente. Como también tenemos que fijar en el protocolo, tenemos que fijar también los recursos destinados para lograr este doble objetivo. Preventivos puede ser informar, formar, sensibilizar a todo el personal en materia de acoso sexual y por razón de sexo para que entiendan cuándo están en una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Porque mucha gente no sabe diferenciar, aunque parezca mentira, ya no diferenciarlas entre ellas, sino darse cuenta que las están acosando. Y correctoras, pues es garantizar el derecho de la víctima o de los testigos a la confidencialidad de los datos, disponer de un procedimiento de intervención y de ayuda y apoyo a la víctima. Bueno, el catálogo es bastante extenso. Empresas obligadas. Me voy a remitir un poquito a lo que he dicho ya en los registros retributivos porque es lo mismo. Estamos todos obligados a partir del 14 de abril del 2021 y va a dar igual el tamaño, la composición o la forma societaria de la empresa. Tiene que disponer de este documento sí o sí. Cumplimiento normativo, perdón, ámbito de aplicación del protocolo. Vale. Vamos a ver. Se trata de determinar todas las obligaciones, normas, conductas que va a recoger este protocolo. ¿A quién va a afectar? ¿Quién va a estar bajo su órbita de protección? Pues en principio van a ser todas las personas trabajadoras de la empresa.
No va a constituir un límite el lugar de trabajo físico, es decir, también va a proteger a las personas que teletrabajen o que trabajen en empresas en destino. Va a dar igual la jornada laboral que se realice, va a dar igual que sea parcial, completa, da igual. Y tampoco va a importar la forma de vinculación jurídica con la empresa. La protección de la empresa debe abarcar tanto a las personas que trabajan en la propia empresa como a las empresas que colaboran a través de contratos con esta empresa. En este sentido, consideramos muy recomendable que la empresa principal establezca cláusulas cuando contrate con otra empresa colaboradora en el que la otra empresa reconozca este protocolo y su aplicación. Vale. Contenido del protocolo. Bueno, el contenido del protocolo no viene fijado por la ley, pero al final, bueno, se ha extendido y se ha estandarizado que tiene que cubrir determinados puntos, que son concretamente 9. En primer lugar, tiene que haber una declaración de principios de la empresa. En segundo lugar, se tienen que definir las situaciones o comportamientos que puedan ser constitutivos de acoso. En tercer lugar, se tienen que fijar medidas de prevención. Estas medidas de prevención no vale fijarlas de cualquier manera. Tienen que ser planificadas, ejecutadas y evaluadas. Como ideas o como dentro del protocolo de las medidas que se pueden llevar a cabo está implementar la perspectiva de género en las políticas de prevención de acoso, que puede ser, por ejemplo, la evaluación del riesgo en las políticas de acoso y lo mismo teniendo en cuenta la perspectiva de género. Formación y sensibilización de la plantilla a través de cursos, talleres, folletos informativos. Se trata de que la plantilla conozca cuándo está ante una situación de acoso y también conozca cuándo él o ella están siendo victimarios en una situación de acoso. Porque hay gente que a lo mejor no se da cuenta que está acosando a otra. Luego también se pueden elaborar códigos de buenas conductas, sensibilización de los trabajadores, facilitar, que esto es muy importante, estilos de gestión y liderazgo participativos, estimulando la cohesión grupal, es decir, políticas que formen parte de la marca de la empresa, políticas sociales que vayan acorde con los principios que tiene nuestra empresa. Luego se tienen que determinar los medios estandarizados de denuncia. Bueno, en este caso lo que quiero decir es, tenemos que tener una cosa que se llama canal de denuncias. El canal de denuncias va a ser el medio que todos los trabajadores tienen que conocer y a través del cual van a elevar sus quejas y sus denuncias. Este canal no tiene que ser anónimo, pero sí que tiene que ser confidencial y tiene que cumplir la protección de datos. Tengo que decir que, bueno, ya veremos qué pasa a partir de enero del 2023, porque hay una directiva que se llama Directiva Whistleblowing, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener un canal de denuncia con una serie de requisitos que, la verdad, van a ser complicados que las pequeñas y medianas empresas que no tienen los mismos recursos que, por ejemplo, el grupo Inditex cumplan. De momento esta directiva no está traspuesta, por tanto es poco probable que en enero esta obligación ya sea de obligado cumplimiento, pero bueno, habrá que estar a ver qué sucede. Bien, después del canal de denuncia tenemos que fijar un punto que sea métodos de denuncia y garantías del procedimiento. Bien, en primer lugar tenemos que facilitar a nuestros trabajadores un documento que sea un modelo estandarizado de denuncia, es decir, una hoja para que él cumplimente todos los datos y pueda presentarla o enviarla por mail, por fax, por lo que consideremos, para iniciar este procedimiento. Respecto de los procedimientos, tienen que ser procedimientos que respeten y protejan la intimidad y dignidad de las personas afectadas. Esto es víctima, victimario y, por supuesto, testigos. Confidencialidad. La información recopilada en las actuaciones tiene carácter confidencial. Cuando en un expediente se vaya a fijar datos de carácter de salud, la persona sobre la que se van a tratar sus datos tiene que prestar expreso consentimiento. Yo aconsejo que este consentimiento siempre sea por escrito. También tienen que haber aplicación de medidas cautelares, es decir,
decir, si la persona que instruye el procedimiento entiende que hay suficientes indicios como para que se esté produciendo cualquier tipo de circunstancia de acoso sexual o acoso por razón de sexo, podrá solicitar a la empresa que aplique medidas preventivas, que pueden ser desde un cambio de puesto de trabajo, un permiso retribuido o la reordenación del tiempo de trabajo. Es importante que sepamos que esto no puede afectar negativamente a la presunta víctima y no puede establecer un perjuicio para ella. También tiene que haber un derecho a la información, diligencia y celeridad en los trámites y en los tiempos y derecho a la indemnidad, es decir, no puede ser nadie represaliado. Respecto de los datos, si una persona es victimaria, es decir, es la que acosa, quedará reflejado en su expediente, pero siempre y cuando este procedimiento se acabe determinando que sí que había este acoso. Si no, tampoco va a entrar. Luego tiene que haber una designación de instructores e instructores suplentes, como otro punto, y se tienen que fijar. Estos tienen que tener formación en Derecho, formación en Igualdad y formación en Resolución y Gestión de Conflictos. Tienen que haber medidas de seguimiento y control, muy importantes. Se tienen que hacer reuniones periódicas para ver cómo está siendo implementado el protocolo, qué medidas se están llevando a cabo, si han habido expedientes sancionadores, cómo están resultando, si se ha corregido o no se ha corregido la situación, qué medidas se han impuesto. Bueno, y por supuesto hay que darle información a la plantilla, no por supuesto no de los expedientes, sino de que existe el protocolo y de dónde está y cuáles son los medios de denuncia, los canales de denuncia y ante quién tiene que presentarlos. Bien, el procedimiento de elaboración, bueno, voy a decirlo de una manera muy, bueno, estas diapositivas intentaré que os las pasen porque aquí habla de los tipos de procedimiento que pueden ser formales o pueden ser informales y va a cambiar un poquito, sobre todo los tiempos. Pero bueno, como nos quedamos sin tiempo, pues vamos a hacerlo rápido. Procedimiento de elaboración del documento. Bueno, aquí también vamos a diferenciar si tenemos representación legal de los trabajadores o no. Si tenemos, tendremos que consensuar el documento con ellos. Tendremos que hacer el protocolo, informarles de que lo vamos a hacer con una antelación de 10 días y consensuar el contenido con ellos. Si no tenemos, aquí se armó mucho revuelo porque no se sabía si se podían crear comisiones ad hoc o qué teníamos que hacer. Nosotros desde ASEM elevamos consulta al Ministerio de Igualdad, que nos derivó al Instituto de la Mujer, y nos contestaron que cuando una empresa no tiene representación legal de los trabajadores, no hace falta que haga ningún trámite adicional. Simplemente elabora el documento, lo implementa y le da conocimiento a toda la empresa. Bien, duración y vigencia del documento. Pues este documento no tiene una vigencia predeterminada por la ley. Por tanto, estaremos a la vigencia que se haya pactado al momento de su elaboración. Se debe registrar el protocolo, no tenemos obligación de registrarlo, pero sí que admite el depósito voluntario. Bien, ya llegamos a la parte final. Incumplimiento empresarial, consecuencias. Digo lo mismo, tenemos que cumplir con esta obligación porque la ley nos obliga desde el 14 de abril. Entonces, tenemos que tenerlo. Y es cuestión de tiempo que nos inspeccionen. Las multas pueden ir desde 626 a 187.000 euros, porque en este caso, además, puedes tener la mala suerte no solamente de que te inspeccionen y se den cuenta que no tienes un protocolo, sino que en el seno de tu empresa haya habido un caso de acoso sexual, acoso por razón de sexo, llegue a los tribunales, se determine que ha existido y la empresa se va a entender que si no tiene implantado un protocolo, no está cumpliendo con las disposiciones legales y con la norma que, entre otras cosas, el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 3/2007. Por tanto, las multas aquí pueden ser cuantiosas, 187.000 euros y además tiene responsabilidad civil, penal, recargos sobre prestaciones, sanciones de pérdida automática, exclusiones y ayudas y bonificaciones por periodos de 6 meses hasta 2 años. O sea que esto tampoco es ninguna broma. Bueno, distintivo de igualdad, no voy a entrar mucho, pero quiero que entendáis que las empresas que no tenéis la obligación de tener planes de igualdad, también podéis optar a obtener un distintivo de igualdad que lo concede el Ministerio de Igualdad y que sirve a fines publicitarios, a fines comerciales y, por supuesto, para licitaciones públicas, si tienes implementadas estas dos medidas de igualdad, que son los protocolos y los registros. Y con esto ya finalizo mi presentación, que creo que me he excedido un poquito, no sé si van a haber dudas, pero bueno, os quiero dar a todos las gracias por haber permanecido durante toda esta sesión. Muchas gracias.
Yo creo que ha habido una duda, pero te la digo, pero yo creo que igualmente la has medio contestado. Yannick preguntaba, ¿es obligatorio disponer de alguna plataforma para avisar y concienciar a los empleados, como así también disponer de la plataforma de canal de denuncia para notificar este tipo de acoso, ¿verdad? Eso preguntaba. Sí, sí. Respecto de la primera de las cuestiones, yo me estoy encontrando que hay gente, que hay empresas que están llamando a empresas y les están diciendo que tienen la obligación legal de contratar formaciones, charlas, sensibilización, bueno, cualquier actuación que supone la implementación de acciones positivas y que además tienen que ser por unas horas determinadas. Esto no está regulado en ningún sitio. La ley lo único que te pide es que cuando implementes el protocolo sí que lo acompañes con medidas de acción positiva, pero no te pide que lo hagas de ninguna manera, solo que tú los puedas demostrar. Es obvio que es muy importante que hayan charlas y concienciación y sobre todo que la empresa conozca el protocolo para luchar contra este tipo de situaciones, concretamente el de su empresa, que tenga muy claro cuándo es una situación, cuándo se está produciendo, bien siendo víctima o bien siendo victimario, ante quién tienen que presentar la denuncia, dónde van a encontrar los formularios para presentar las denuncias y cómo se va a instruir el expediente. Y cuáles pueden ser las consecuencias de este expediente. Porque también os digo una cosa, es que también hay consecuencias porque a veces se presentan denuncias que no son reales. Y eso también la empresa y los trabajadores lo tienen que tener claro, que esto no es ninguna broma ni es ningún juego. Y que por tanto, si tú presentas también denuncias que no se corresponden con la realidad, también puedes acceder a que se te sancione con la pena máxima, que al final es el despido disciplinario. Entonces, todo esto la empresa lo tiene que comunicar a sus trabajadores. La manera de dejar constancia es hacer charlas formativas. Normalmente se hacen a través de empresas especializadas, porque sí que te piden que para que tenga validez tienen que ser personas formadas en materia de igualdad, por ejemplo, agentes de igualdad, por ejemplo, abogados laboralistas, no sé, graduados sociales, gente que tenga una dilatada experiencia en recursos humanos. Respecto del canal de denuncias, pues ya lo he comentado, sí que necesita, puede ser, no tiene por qué ser una plataforma externa, pero sí que es verdad que tienes que cumplir con la ley de protección de datos, muy importante. Tiene que ser un medio accesible, por lo menos a la mayoría de la plantilla. Yo casi pondría dos. Haría uno que fuera a lo mejor por fax y uno porque fuera por, yo qué sé, un buzón en algún sitio que pueda provocar intimidad y que la gente pueda acercarse a él sin ser vista. Y bueno, y un poquito lo que he comentado, hay una directiva que se va a transponer, que en principio va a obligar a las empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores a tener que contratar plataformas concretas. Está todavía por ver, en principio tenía que entrar en vigor el 17 de enero del 2023. Yo dudo que esto vaya a poder pasar, pero bueno, tendremos que estar pendientes a ver por dónde se desarrolla el tema. Perfecto. Y ya mira, ahora mismo ha vuelto a aparecer otra pregunta que dice, Carolina habla y dice, ¿qué formación tiene que tener la persona que se encargue del protocolo de acoso y la gestión de denuncias para una empresa de menos de 50 personas? Bueno, a ver, la ley no te dice que tenga que tener una titulación concreta. Lo que se está haciendo, bueno, quiero decir, en todas estas materias de igualdad son materias muy novedosas. Hay muchísimas normas que entre ellas se complementan y a veces incluso se contraponen. Pasa un poco como con los protocolos. No hay ninguna norma que te diga cuáles son los puntos que tiene que recoger. Lo que pasa es que al final se ha ido estandarizando criterios, eh, tanto por los profesionales como por las propias autoridades que van publicando circulares y esto te lleva al final a que todos hagamos un poquito lo mismo. No tiene que tener ningún tipo de título, por decirlo de alguna manera. Ahora, tiene que conocer es que tiene que tener conocimientos de derecho, porque al final los procedimientos que se van a hacer, los expedientes se van a regular con unas características muy parecidas a cuando tú tienes, cuando vas a hacer un procedimiento judicial. Casi no vamos a hacer no vamos a hacer de jueces porque no lo somos, pero vamos a instruir un procedimiento. Entonces, tenemos que ver que cada una de las fases se cumpla. Tenemos que tener conocimientos de derecho, sobre todo de derecho laboral,
tenemos que tener conocimientos en materia de igualdad, porque es que no es fácil, de verdad lo digo, no es fácil. Esto no va de hablo con uno y hablo con otro y se dan la mano. Es que aquí se nos puede liar mucho y tenemos que saber muy bien hacia dónde tenemos que dirigir a las personas y los procedimientos para que sean efectivos. Claro, si al final tienes la mala suerte que en tu empresa hay un caso de acoso y el expediente contradictorio no ha sido bien instruido, pues a lo mejor haciéndolo todo, aún así te sancionan. Por eso, bueno, no sé si he contestado, no tienes que tener ningún título, pero tienes que asegurarte que la gente que va a instruir ese procedimiento tiene una formación adecuada. Muy bien, y Yannick vuelve a responderte a lo que hemos hablado antes de la plataforma y la plataforma de canal de denuncia. Pregunta que se tendrá que se podrá una persona compliance offers podrá actuar como tal. Si tiene conocimientos, sí. Perfecto. Si tiene conocimientos, sí. Entiendo que si es un compliance officer, tendrá conocimientos. Entonces, sí, es adecuada. Perfecto. Pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias, Victoria. Gracias a todos por haber atendido esta webinar y yo creo que damos por concluida la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.